Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristina Azcoiti, soy manager del Departamento Fiscal de IMI. Bueno, lo primero queríamos agradecer al CIAC por esta oportunidad y al resto de asistentes muchísimas gracias por asistir. Os voy a contar primero un poquito. EIMIN somos una consultora internacional que se encuentra presente en 15 países y bueno, en concreto nosotros nos dedicamos a la consultoría y al acompañamiento de las empresas en la operativa local e internacional que tienen. En concreto nosotros formamos parte del departamento fiscal que pues realizamos asesoramiento y consultoría de tributación tanto directa como indirecta y de aduanas. Hoy, como podréis ver en la agenda, vamos a hablar, los dos primeros puntos los vamos a explicar desde IMIN, que son el tema de la solicitud de devolución de IVA de no establecidos en el extranjero y luego los impuestos medioambientales. Posteriormente, nuestro compañero Ciprián, que es de Unsincro, que es nuestro partner tecnológico, que son especialistas en la digitalización de las cadenas de suministro, tanto locales como internacionales. Entonces, él explicará el tercer punto sobre las aduanas en el sector de la automoción. Bueno, el primer punto lo voy a explicar yo y es básicamente sobre la solicitud de devolución de IVA soportado en el extranjero y en concreto lo vamos a enfocar a las empresas de automoción. En primer lugar, bueno, supongo que muchos estaréis familiarizados con lo que es este procedimiento y, como sabéis, existen dos tipos de, bueno, dos, en realidad cuatro dependiendo, pero son los procedimientos relativos a la solicitud de IVA en países miembros de la Unión Europea y la solicitud de IVA en países que están fuera de la Unión Europea. Digo cuatro porque al final dependerá mucho de si tú eres una entidad establecida o no establecida en la Unión y en qué país estás solicitando la devolución, si se trata de un país de dentro o de fuera de la Unión Europea. Bueno, como pone en la presentación, hay que diferenciar estos dos procedimientos, dado que el procedimiento de devolución en la Unión Europea, cuando tú eres una entidad establecida en la Unión, es un procedimiento que está bastante unificado en toda la Unión. Los requisitos son bastante parecidos, está todo automatizado y digitalizado y los plazos como norma no son, realmente es el 30 de septiembre del ejercicio posterior en el que se ha soportado el IVA. En cambio, en los procedimientos de fuera de la Unión Europea, lo primero y lo más importante es que exista un acuerdo de reciprocidad entre el país de establecimiento de la entidad que ha soportado IVA y el país en el que se ha soportado IVA. Y luego los plazos dependerán mucho del país en el que se esté solicitando. Mismamente dentro de la Unión Europea, cuando eres una entidad de fuera de la Unión que está solicitando IVA en la Unión, el procedimiento cambia porque en España es el modelo 361 y el plazo es también el 30 de septiembre, pero luego el resto de jurisdicciones de la Unión Europea, el plazo para solicitar cuando eres de fuera de la Unión Europea vence el 30 de junio. Entonces, bueno, son dos procedimientos que tienen, al final el fin es el mismo, pero cada uno tiene sus matices, sus requisitos y sus procedimientos. Luego, bueno, por ejemplo, el de fuera de la Unión Europea, es verdad que normalmente te suelen pedir representante fiscal, se suele hacer en papel, no está digitalizado. Entonces, bueno, pero eso ya vamos a ver ahora un poco más adelante. Bueno, lo siguiente de lo que queríamos hablar dentro de los procedimientos, antes de entrar más en detalle en cómo afecta al sector de la automoción en concreto, es las nuevas novedades que han cambiado en el último año, año y medio, que consideramos que son más relevantes a la hora de los procedimientos de devolución. Entonces, bueno, el primero es que en Bulgaria se han aumentado los importes a la hora de presentar. Sabemos que hay unos mínimos en la mayoría de jurisdicciones sobre los cuales se puede o no se puede presentar. Y, por ejemplo, en Bulgaria, pues bueno, el importe mínimo anual ha cambiado de 50 a 100 de divisa búlgara y lo mismo en el trimestral, que ha pasado de 400 a 800. Luego, por otro lado, por ejemplo, como veníamos diciendo que los procedimientos de entidades de fuera de la Unión normalmente se hacen en papel y hay que aportar facturas originales y todo vía correo de una forma muchísimo más antigua. Por ejemplo, Bélgica ahora este año ha implantado la presentación electrónica
para este procedimiento de entidades de fuera de la Unión. Bueno, Bélgica no es el único, España justo ha sido de los pioneros en eso, porque vía el 361 ha sido de los pocos que se puede hacer a través de un portal electrónico. Y bueno, ahora Bélgica también ha dado ese paso. Luego, fuera de la Unión, novedades. Bueno, la primera, el Reino Unido realmente no es una novedad de este año, pero sí que nos estamos encontrando con mucho lío desde que ha salido de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque antes los procedimientos para la solicitud de devolución eran los mismos que la Unión Europea y ahora Reino Unido ha cambiado todo sustancialmente. Como digo, no es una novedad de hace un año, pero es verdad que creo que es importante resaltarlo en la medida en que nos estamos encontrando con muchísimas dudas respecto a esto. Sobre todo, y la mayor duda es el ejercicio y el plazo para solicitarlo. ¿Por qué? Porque en vez de que el ejercicio sea como en el resto de procedimientos, que es el año natural, Reino Unido lo que ha hecho es, para ellos el ejercicio empieza el 1 de julio de un año y acaba el 30 de junio del año siguiente y te dan de plazo 6 meses para presentarlo, es decir, el 30 de diciembre de ese año, por poner un ejemplo. Este año el procedimiento ha empezado el 1 de julio del 2022 y finaliza el 30 de junio del 2023 y habrá para solicitarlo hasta el 30 de diciembre del 2023. ¿Qué está pasando? Que nos estamos encontrando que como muchísimas empresas esto no lo sabían, ahora nos están diciendo, oye, ¿podemos presentar el ejercicio 2022, el IVA soportado en Reino Unido del 2022 ahora? Pues se va a poder presentar desde el 1 de julio, porque todo lo que no se haya presentado del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 ya no se puede, porque eso venció el 30 de diciembre del 2022. 31, bueno. Entonces, pues bueno, esto creo que es un dato importante a tener en cuenta porque realmente es un país en el que como entidades europeas se opera bastante, no estamos hablando de un país de fuera de la Unión que sea raro en el que una entidad española opere, y entonces pues para que se tenga en cuenta. Lo mismo pasa con Suiza, es otro país con el que nos encontramos que por cercanía y por todo, y porque hay reciprocidad con todos los países de la Unión, es un país en el que se opera bastante. Entonces, bueno, hasta ahora se permitían las solicitudes trimestrales y ahora nos han cambiado y solo permiten una solicitud anual. Y, por ejemplo, Suiza también vence el 30 de junio. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar más en aspectos controvertidos en el sector de la automoción, que nos estamos encontrando. Nosotros en Aiming tenemos muchísimos clientes del sector de la automoción, tanto fabricantes de vehículos como todos los proveedores que están alrededor de esos fabricantes de vehículos. Entonces, pues bueno, es una operativa en la que en la mayoría de las ocasiones nos encontramos que este tipo de sector realmente por lo que soporta IVA en el extranjero y en concreto en Europa es por la adquisición de utillajes o de moldes. Esto es una operativa súper concreta porque la forma de operar de los utillajes realmente es muy característica del sector y realmente es un IVA que se devuelve sin problemas porque realmente lo que se hace es adquirir el utillaje pero se queda en casa del proveedor y luego las piezas son del proveedor y os las envía pues a donde digáis haciendo el proveedor la entrega intracomunitaria, con lo cual sí procedería la devolución de IVA por no establecido sin obligar a un registro. Ahora bien, estamos encontrándonos con que, por ejemplo, está existiendo en ciertas jurisdicciones un nuevo criterio en relación con el tratamiento de IVA de las entregas de utillajes. Por ejemplo, este criterio que voy a comentar nos lo hemos encontrado bastante reciente y además en muchas solicitudes, por no decir en todas, en Reino Unido y en Bulgaria. Y es que lo que están empezando a hacer es que como están asimilando la entrega del utillaje a la entrega de las piezas que os hace posteriormente el proveedor, con el resultado de que lo que vienen realmente a decir es que la entrega del utillaje, en vez de tener un IVA local y por el cual las empresas soportan IVA, que realmente se considerará una entrega intracomunitaria igual que el tratamiento de las piezas. Nosotros personalmente, yo sobre todo tengo mis dudas en cuanto a que esto lo apliquen todas las jurisdicciones de la Unión Europea, dado que realmente lo que se está haciendo es una entrega local y que luego posteriormente se puede vender ese utillaje. Entonces, por trazabilidad de la operación no tiene mucho sentido lo que están diciendo, pero la realidad es que tanto
Reino Unido como Bulgaria lo están haciendo. Entonces, creo que es un tema que hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de solicitar el IVA soportado en estas jurisdicciones. Y luego, bueno, este criterio, por ejemplo, Alemania también lo está empezando a aplicar en cuanto a entidades registradas. Por ahora los no establecidos no está habiendo ningún problema, pero bueno, es un tema a estar atentos, sobre todo con el resto de jurisdicciones, a ver cómo proceden. Luego, en línea con lo anterior, también va el tema de la venta de los utillajes. Muchas veces nos encontramos con que realmente el departamento fiscal de las empresas no va de la mano con el departamento comercial. Entonces, muchas veces se compran utillajes y a la vez se venden directamente a clientes porque sobre todo esto nos pasa mucho con empresas, no con los fabricantes como tal de vehículos, sino con los proveedores de piezas a fabricantes de vehículos, que compran un utillaje y directamente al mes se lo venden en concreto al fabricante de vehículos, y el departamento fiscal en el momento no tiene conocimiento de que eso se ha vendido. Entonces llegan los problemas en el momento en el que normalmente nos solemos dar cuenta con los requerimientos de información de las autoridades. Entonces esto realmente, lo importante es revisar la operativa. Esto ahora lo hablaremos en cómo evitar estas contingencias, pero es un tema bastante habitual en la adquisición de los utillajes. Lo otro que nos encontramos bastante es que los proveedores que os venden los utillajes están muy acostumbrados a prestaros pues, servicios de modificación, de adecuación, de mantenimiento de estos utillajes. Y como ya os están repercutiendo IVA en la venta del utillaje, directamente lo que hacen es, pues te emito otra factura por una modificación, un mantenimiento que te he hecho de utillajes y te repercuto también IVA. Esto no es así porque los servicios de modificación o de mantenimiento o de adecuación siguen la regla general de localización de servicios, es decir, nos tendrían que repercutir IVA. Y esto se convertiría en un IVA indebido. Entonces, bueno, nosotros también gestionamos un poco esto, y esto al final lo importante es revisar antes de realizar una solicitud, porque si la administración, cuando tú presentas, le cuadra todo, es menos dada a que te emitan un requerimiento. Pero también esto lo hablaremos ahora en cómo evitar estas contingencias. Bueno. Luego está el tema de la facturación de los utillajes y de los pagos anticipados. Otra cosa con la que nos encontramos muy a menudo es el tema de los pagos anticipados. ¿Por qué? Porque como hay un importe bastante alto para facturar en ciertos utillajes, los proveedores lo que suelen hacer es, pues te facturo en hitos. Te facturo ahora un 30%, te facturo luego un 70% o un 50% y luego un 20%. ¿Qué pasa con esto? Que realmente muchas veces os emiten solo como un anticipo, que no es una factura, bueno, un pago anticipado o un down payment. ¿Qué suele ocurrir con esto? Al no haberos emitido una factura, nuestros clientes nos envían este documento para intentar solicitar la devolución, y esto, al no ser una factura que no cumple con los requisitos, esto no se puede solicitar. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que muchos proveedores os dicen, no, la factura se emitirá con la entrega al 100% cuando nos hayáis pagado ya el último 70%. Esto está mal, porque a efectos de IVA, realmente los pagos anticipados devengan el IVA. Con lo cual, tú tienes que solicitar el IVA en el ejercicio en el que a ti te han emitido ese pago anticipado. Entonces te deberían emitir una factura. Si no, corres el riesgo que cuando te emitan el 100% y ponga que tú ya has pagado un 30%, por ejemplo, que puede ocurrirte el ejercicio anterior, te pueden denegar ese 30%. Entonces, hay que tener cuidado con esto de los pagos anticipados en los utillajes. Y luego, bueno, estamos viendo que al final, en los últimos años, las administraciones están aumentando la emisión de requerimientos a las empresas, en concreto del sector de automoción, pidiendo muchísima más documentación que anteriormente. Y bueno, esto está generando pues, muchas dudas, muchos más rechazos, y hay que tener todo pues, mucho mejor atado que antiguamente. Y bueno, respecto a los plazos de devolución, lo único que queríamos comentar es que nosotros nos hemos dado cuenta de que en septiembre las administraciones están absolutamente colapsadas, entonces tardan muchísimo más en emitir requerimientos, en proceder a devolver. Entonces, esto ya es como una recomendación nuestra
y es que si ahora mismo, por ejemplo, que estamos en marzo del 2023, tenéis ya todo lo que hayáis soportado en el 22, cuanto antes se solicite, las administraciones ahora están muchísimo más tranquilas y proceden con todo muchísimo más rápido, con lo cual palia un poco el impacto financiero de esa devolución, de ese IVA que tenéis soportado, y proceden a devolverlo muchísimo antes. Los plazos se acortan muchísimo. Entonces, bueno, de cara a evitar un impacto financiero con ese IVA que tenéis ahí como retenido por parte de la administración, os recomendamos que cuanto antes lo hagáis, antes os lo devolverán. Entonces, bueno, de todo lo que hemos hablado, ¿qué planes de contingencia nosotros proponemos? Pues bueno, lo primero, intentar, en la medida de lo posible, revisar la operativa incluso antes de la compra del utillaje o de las piezas o de los servicios. ¿Por qué? Porque esto luego a la larga va a evitar muchos problemas, porque si tú ya sabes que lo vas a comprar, luego lo vas a vender, pues intentar ver si donde lo vas a comprar, donde lo vas a vender, vas a tener, se va a aplicar la inversión del sujeto pasivo, si no vas a poder solicitarlo por no establecidos, vas a tener que tener un registro, sobre todo con el fin de saber, porque muchas veces nos encontramos con que no se sabe que se ha vendido y de repente o se ha hecho otra cosa y realmente estamos pidiendo una devolución de no establecidos que realmente tendría que tener un registro. Entonces, al final, de esa forma se entera la administración, ya te emiten un requerimiento formal de que te registres, entonces, pues bueno, es importante. Si esto no se puede, por el motivo que sea, pues intentar que si lo hacéis vía consultora, intentar nosotros antes de presentar cualquier devolución, revisamos todas las facturas con el fin de evitar contingencias. Por ejemplo, en el caso de los servicios, no vamos a presentar una factura de una modificación de utillajes si ya sabemos que ese IVA no está bien repercutido. Directamente vamos a ir al proveedor y vamos a decir, oye, por favor, devolvérnoslo, porque si no, al final vas a ir a la administración te lo va a rechazar. O sea, por eso es bastante importante tener todo bien analizado antes de presentar la solicitud. Luego, disponer toda la documentación. Como he dicho, al final se está requiriendo mucha información. Entonces, yo recomiendo que desde el momento que se está haciendo la compra o incluso la solicitud de la devolución, ya como norma se está pidiendo órdenes de pedido, se están pidiendo CMRs de las piezas, se está pidiendo certificados de localización de los utillajes, intentar tener todo para que el día que requieran ya tenerlo, porque luego te dan el plazo de un mes y muchas veces es súper difícil con los proveedores contactar y que te den un certificado de localización, que te lo firmen, y muchas veces hemos tenido problemas con clientes que sus proveedores no han llegado a tiempo en el mes a darles un certificado de localización porque no contestaban o porque quien lo tenía que firmar no estaba. Entonces, ya que lo estás presentando y es en un 90% de posibilidades que te van a requerir, ir recopilando toda la documentación para que el día que te requieran lo tengas todo. Y luego, finalmente, es muy importante tener un contacto directo con la administración para conocer los estados de la devolución. Muchas veces las administraciones están súper colapsadas y el hecho de una llamada a la inspección y decirles, oye, ¿esto cómo va? Agiliza. A nosotros nos ha pasado de no saber nada de un tema y llamar para preguntar, hablar con la inspección y al día siguiente nos ha llegado el requerimiento. Entonces, o muchas veces el adelantarnos información de, oye, os vamos a emitir un requerimiento porque no nos cuadran ciertas cosas, y ya te da más margen para ir preparando. Entonces, bueno, es un procedimiento que cuanto más planificado y organizado se tenga todo, mucho más fácil se hace el procedimiento a la hora de devolver y muchos problemas se evitan, y muchas contingencias y muchos rechazos. Entonces, bueno, espero que si hay alguna pregunta luego podemos, o por mail o al final de la presentación, porque voy a dar paso a mi compañero Antonello, que os va a hablar de impuestos medioambientales y en concreto del impuesto sobre gases fluorados. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por la presentación sobre este tema tan relevante e importante para las actividades fiscales de una empresa. Y gracias también a vosotros por la participación. Unos buenos días en especial a un compañero que veo presente, con sorpresa. Buenos días, Denise, gracias por la participación. Rápidamente, cambiando de argumento,
junto con mi compañera Sonia, trataremos de llevar a vuestra atención el tema de dos impuestos medioambientales con carácter especial por su estructura jurídica que tanto se está hablando y que tanto se está poniendo en discusión. Soy Antonio Lobbiamonte, especialista en aduana, representante de aduanero y miembro del Departamento Fiscal de EMING. Yo trataré la parte de los gases fluorados de efecto invernadero, mientras mi compañera Sonia tratará de los impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables. La idea de fondo de este webinar es que el lanzar, no hay que explicar la historia, el motivo, el porqué, el por cuánto de estos nuevos impuestos ambientales, que seguramente ya y largamente ya conocéis, porque la misma agencia tributaria ha dado webinar, cursos, Cámara de Comercio, internamente vuestra empresa ya habéis hablado de estos dos impuestos. ¿Y cuál es la idea? Os queremos trasladar la atención en base a nuestra experiencia de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Por lo tanto, poner en foco los principales problemas de la gestión del impuesto. Bueno, sin más dilataciones, voy a rápidamente a comentar, hacer un preámbulo sobre el cambio legislativo en materia del impuesto. Como decía, es un impuesto que ya conocemos, es un impuesto del 2013, y que en el 2022 el legislador ha tenido que modificarlo. ¿Por qué? Ha tenido que modificarlo porque la idea de fondo es que los gases fluorados, teniendo esta capacidad de realizar una agresión a la capa de ozono, la idea es la de disminuir al máximo la difusión. La slide anterior, por favor. Y en julio de este año, entonces se ha modificado este texto del 2013, en especial manera el artículo 5 que luego veremos, para entonces con la finalidad de tener un menor uso de estos gases. Pero la cosa curiosa y que nos ha llamado la atención, especialmente en el mes de agosto, que solo 2 días antes a la entrada en vigor, la ley 14 del 8 de julio decía, esta nueva modificación entrará a partir del 1 de septiembre del 2022. Bien, pero hasta el 30 de agosto no conocíamos la regla del juego, es decir, de cómo se tenía que disciplinar esta modificación del impuesto. ¿Cuál era? Teníamos sí un borrador de la orden, pero no sabíamos qué modelo, cómo autoliquidar el impuesto, cómo declararlo en aduana. Pues no conocíamos nada. Y el legislador, 2 días antes de la entrada en vigor, nos presenta la regla de juego. Siguiente slide. Vale, rápidamente, ¿qué son los gases fluorados? Ya lo conocéis, pero está bien redefinirlos. Son esos gases creados artificialmente por el ser humano, tienen esa capacidad de determinar un proceso industrial, característica de tener un contenimiento importante. Se comenzaron a utilizar en los años 80 y 90 y han visto que, bueno, como sabemos, son los fluorados, esos gases tienen la capacidad de perturbar o agredir la molécula del ozono. Sabemos que en la estratosfera del globo existen estos componentes moleculares que nos protegen de los rayos del sol. Y los gases fluorados que hacen tienen un efecto al revés que van a hacer esta agresión a esta moléculas. Por lo tanto, ya con el protocolo de Montreal y luego la misma
Unión Europea, la Comisión de Medio Ambiente, se ha decidido que especialmente en Europa, con el reglamento 517 del 2014, que todos los países, en aquel entonces también entraba UK, se tenía que hacer un uso menor de esos gases. Sustancialmente el ámbito objetivo de esos gases son tres grupos: los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoro de azufre. Una mención especial al último grupo, hexafluoruro de azufre. Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, de este año, el legislador ha puesto un contingente, es decir, que hay una exención para este grupo de gases fluorados. Una consideración personal es que estos gases se están utilizando mucho en la industria química, farmacéutica, y entonces la única manera es que le están dando este contingente, se pueden utilizar sin la liquidación o las obligaciones formales. Finalmente, también entra en el ámbito objetivo del impuesto las mezclas. Las mezclas, pero que están mencionadas, son tipificadas, que quiero decir que el legislador en la normativa del 2013 y nos hace un elenco detallado de las posibles mezclas que tienen como efecto de ámbito jurídico del impuesto. Pero, y por nuestra experiencia, tenemos que tener en cuenta, y esto nos ha pasado con clientes, que a la hora de tener un bloqueo en aduana, nos comentaron, sí, pero nosotros hemos visto el reglamento, hemos visto la ley del 2013 y no aparecía en el anexo de la ley que este tal gas fluorado entra en el ámbito objetivo del impuesto. Hay que tener también en consideración que no existe solo el reglamento 517 o la ley del 2013, la modificación. Existen varios reglamentos que regulan los gases fluorados. ¿A qué me refiero? A que un cliente en concreto se quejaba que tenía un gas totalmente prohibido, pero que él no sabía que era totalmente prohibido, porque no aparecía en el 517 y tampoco en el 2013, pero aparecía en otro reglamento que definía que ese gas está totalmente prohibido. Por ejemplo, el R12, el R14, el R218 o mezcla entre R12, R134. Son todos gases altamente prohibidos por otros reglamentos. Entonces, hay que tener en cuenta no solo esto, pero también la legislación, quiero decir que es muy, muy amplia. En vuestro caso, en el ámbito de la automoción, los gases fluorados lo encontramos en la refrigeración y climatización. Por ejemplo, en nuestro vehículo que utilizamos a diario, por lo tanto, coches, caravanas, autocaravanas, autobuses, camiones frigoríficos, semirremolques frigoríficos y remolques frigoríficos. ¿Qué ha cambiado? Aquí os hemos preparado una slide para que, bueno, luego, para que está en vuestro conocimiento. Sustancialmente, ¿qué ha cambiado antes del 31 del 8 del 2022? Los hechos imponibles, contribuyente y devengo, tenían principalmente un único actor. En la anterior ley, el único principal sujeto, podemos decir, contribuyente, persona que devengaba, era el revendedor. El revendedor, que es esta figura profesional que también tenía que ostentar de la tarjeta de manipulador de gases, si no me acuerdo bien, la TF1. Y ahora esta figura viene menos. Y antes, si el hecho imponible era la entrega de gas al consumador final, ahora los hechos imponibles alcanzan a todo. Es decir, el legislador va por todo y a por todas. Por lo tanto, el hecho imponible pasa a ser de entrega de gas al consumidor final,
al fabricante, al importador, a la adquisición intracomunitaria, introducción irregular de gases fluorados. Y nuestra primera consideración a tener en cuenta es, ¿estamos controlando las importaciones, la compra de la Unión Europea de estos gases? Conozco los gases, lo que estoy importando, los coches que estoy importando, las piezas para recargar el aire acondicionado de mi vehículo. Sé qué gas estoy importando. Sé que el R14, el R12, el R218 son gases totalmente prohibidos. Entonces, el primer punto es, deberíamos hacer un análisis. Estoy analizando los gases. Luego aquí hemos puesto a tener en cuenta la figura del almacenista. Es una figura nueva que hemos preparado luego una slide para contaros y analizar bien esta figura. Antes, por ejemplo, en tema de obligaciones formales, no existían los modelos a complementar. Es decir, yo como empresa no tenía ninguna operación material burocrática, así se la queremos hablar. Mientras ahora tengo el modelo 587. Si hago una compra desde la Unión Europea, desde un país cercano, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, tengo que llevar estas obligaciones formales. Mi departamento de compra sabe de todo esto. Estoy liquidando el impuesto. Finalmente, la siguiente slide. Finalmente, para continuar con la diferencia, las exenciones y los supuestos de no sujeción del impuesto. Antes, como decía, el actor principal era este revendedor. Y entre revendedores los gases se podían comercializar, venderlos, pasar sin estar totalmente exentos. Ahora, con el fin de la figura del revendedor, se tiene que liquidar el impuesto, salvo si los gases no están destinados al almacenista. Otra exención que teníamos antes, la primera carga estaba totalmente exenta. ¿A qué me refiero por primera carga? Importaba o compraba un coche desde Alemania, desde Francia, Bélgica, otro país de la Unión Europea, no devengaba el impuesto, porque el legislador imputaba el impuesto en el momento real de la emisión del gas en la atmósfera. ¿Qué quiero decir? Que antes, la primera carga, como aún no había consumido este gas, estaba totalmente exenta. Ahora no. Ahora da igual que se trata de primera carga, segunda, tercera carga. Todo está sujeto a impuesto. Y otro elemento esencial del cambio legislativo, todo importador, fabricante, adquisición la compra de la Unión Europea debe contribuir independientemente si está, como decía, si tiene o no la primera carga de gas en la atmósfera. Otra exención para la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de los gases que se destinan a ser utilizados como materia prima para su transformación química, siempre que esta transformación no supera el 150 PCA. ¿Qué quiero decir aquí? Simplemente que si yo utilizo un gas fluorado y lo voy a mezclar, y en esta mezcla no supero un PCA de 150, es decir, que no tenga esta capacidad de agresión a la atmósfera, está exenta. Otra exención con la diferencia en la anterior, la adquisición intracomunitaria de gases que con anterioridad a la finalización del plazo de la presentación del modelo 587 se destinan a ser enviados a un territorio fuera del TAC. Quiero decir, yo compro un gas desde la Unión Europea, pero en el mismo mes fiscal lo voy a exportar, lo voy a sacar fuera del territorio de aplicación del impuesto, bien a través de la aduana, la exportación, o bien con una venta intracomunitaria,
esto está exento. La única cosa que no ha cambiado con con la nueva modificación del 2022 es la base imponible y el tipo impositivo. Se quedan totalmente igual. Para hacer un ejemplo, ¿no? Utilizamos mucho, por ejemplo, en casa, en nuestra área acondicionada, el R2, el diclorometano. Si yo compro, por ejemplo, 1 kilo de este R12, lo tengo que multiplicar por un coeficiente que está fijado por ley, que es 0,015, por su PCA. El PCA viene definido por ley, ¿vale? En este caso, en el R32 son, creo, 675. Entonces, el cálculo relativamente fácil. Tengo que hacer 1 kilo, 1 por 0,015 por 675, que da una base imponible de un 10 euros y algo. Y a esta base imponible hay que sumar luego el IVA. No he hablado del PCA, el por qué el legislador fija un límite mínimo de 150 puntos, porque igual no me da tiempo, dispongo solo de 30 minutos, pero como decía Cristina, habilitaremos el chat, el email para afrontar también esta cuestión del motivo por el cual y cómo se determina el PCA, el por qué el legislador ha puesto este mínimo. Como os decía, hay aquí, bueno, finalmente hay el fin de la figura del revendedor y la creación de una nueva figura, esta del almacenista. Como comentado anteriormente, una de las novedades es que se elimina esta figura del revendedor y viene sustituida por el almacenista. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los revendedores automáticamente pasan a ser almacenistas. No, quien quiere gozar de un sistema diferido, de un sistema de suspensión del impuesto, yo, revendedor, tengo que solicitar a la oficina gestora, competente por territorio, está la figura de almacenista. Para obtener dicha figura, la condición necesaria es tener un requisito, ante todo gozar de una fiabilidad con la agencia tributaria, con Hacienda, es decir, que esta nueva figura, almacenista, no tenga que tener deuda, no tenga que tener vicios con Hacienda. Y un requisito que hemos puesto aquí en el cuadrito a la derecha es que el requisito más importante es que en el año fiscal anterior a su actividad, este almacenista o ex revendedor haya movido, utilizado, puesta en compra-venta más de 8.000 kilos de gases fluorados. Una concesionaria, bueno, un importador de coches, largamente en un año 8.000 kilos de gases fluorados, lo va a tratar, lo va a importar. Por lo tanto, si interesa como gran importador o gran comprador de vehículos en la zona euro, es importante tenerla porque, repito, nos permite tener esta suspensión al pago del impuesto. Y por tanto, hasta que yo no vendo el coche, yo qué sé, voy a hacer un ejemplo, estoy importando 50 vehículos, me lo quedo en mi almacén, pero hasta que no los revendo a mi concesionario me estoy comiendo el impuesto. Y con la figura del almacenista no podemos evitar el pago de este impuesto. Siguiente slide, por favor. Una información importante que queremos llevar a vuestro conocimiento, que luego es la única noticia que nos da la agencia tributaria sobre los gases fluorados, una consulta vinculante que ha realizado la administración tributaria respecto al que tiene por objeto el papel del almacenista. La única nota que tenemos es la número 0075 del 2023, del 20 de enero del 2023, y que afronta
el tema que el almacenista que quiere tener el derecho de suspensión, es decir, gozar de este sistema diferido, tiene que cumplir tiene que tener un comportamiento leal versus la agencia tributaria. ¿Qué quiere decir? Que no puede mezclar, por ejemplo, los gastos de distinto origen que tengan el impuesto de vengado. Por ejemplo, yo estoy importando un gas florado de China, un vehículo que tenga gas florado de China, ¿vale? Y luego lo extraigo porque lo quiero sacar y lo voy a meter en un envase con otro gas que he comprado, por ejemplo, de Alemania, de un país de la Unión Europea, de Francia, Italia, que aún no he liquidado el impuesto. Por lo tanto, esto nos encontraremos a una falta, a una infracción administrativa y se podría perder esta confianza con la agencia tributaria. Y tiene un criterio lógico, porque si yo mezclo los gases, un gas es que he pagado, liquidado el impuesto y otro que no, la agencia tributaria perdería la trazabilidad del producto, del impuesto. Otra cosa, luego el almacenista tiene que tener un ERP y realizar una atenta anotación contable de lo que entra y sale como gases fluorados y identificar el origen de estos gases. Es decir, yo tengo que saber como almacenista lo que he pillado de importación, lo que he pillado de compra de la Unión Europea, lo que he fabricado, lo que tengo como tenencia irregular anterior a la nueva modificación. Luego, el tercer punto, el cuarto punto de esta nota hace referencia a la hora de realizar el devengo. No se conoce, si por ejemplo no conocemos la cantidad del gas objeto del impuesto, se debe aplicar una tabla de presunción que el mismo legislador prevé en la misma ley del 2013. Esto es una tras las tantas cosas, digamos, tediantes de este impuesto. Aquí hay una cosa a favor, que el legislador bueno, nos ha facilitado una tabla de presunción de gases que hay cargado en un envase. Pero si de un lado el legislador nos quiere ayudar de cómo cuantificar un gases que en un envase, de otro lado, digamos que no es justo porque no aplica un metro, un metro unánimo, un metro correcto. Vamos a hacer un ejemplo. Sabemos que está sujeto al impuesto un gases con superior a 150 puntos de PCA, es decir, que por lo tanto ya el legislador lo está considerando agresivo. Y yo compro un coche, tanto de la Unión Europea como a importación, y el exportador o el vendedor de la Unión Europea no me facilita las cantidades de gas cargados en este envase, por ejemplo, en un vehículo. El legislador entonces pone una tabla de presunción y para los vehículos, los vehículos de turismo, el legislador literalmente usa la expresión que el aire acondicionado de un vehículo de turismo tiene una carga de 0,600 kilogramos, ¿vale? Así no quiera, digamos, ayudar, pero si hacemos una atenta análisis, no sería justo, porque imaginaros que yo importo un todoterreno, tiene un motor más grande, una capacidad de meter más gases fluorados que un vehículo de un biplaza, yo qué sé, un 500, no quiero entrar en marcas, pero conocemos que un biplaza, a diferencia de un todoterreno, la diferencia es brutal. Entonces, mi exportador, mi vendedor no me informa de las cantidades de gases que hay en este coche, porque el coche viene considerado como un envase, pues tengo que aplicar el 0,600. Ganaré con un todoterreno, pero perderé en los vehículos de turismo más pequeñitos. Lo último, si la cantidad no están en esta lista de presunción, se utilizará la mejor información disponible en base a una experiencia previa. Y aquí os dejo a vosotros de interpretar
a qué se refiere a esta experiencia previa. Y al final lo que cortan, lo que toman luego la decisión final es siempre la administración. Por lo tanto, el consejo que os damos es que si yo no sé si mi vendedor, mi exportador no me ha declarado bien los kilos, hay que solicitar previamente a la importación, a la venta, que os den toda la información posible. Finalmente, para ir finalizando, menciono alguna diferencia con el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, que luego nos explicará Sonia. Pero, ¿por qué lo hemos puesto este slide? Porque estos dos impuestos, gases fluorados de efecto invernadero y el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, son primo hermanos. Uno porque vamos, están casi en el mismo periodo. Y el segundo lugar, porque la estructura jurídica es casi la misma. En los gases, por ejemplo, tenemos el almacenista, y en los envases no tenemos esta figura de suspensión, pero vamos, luego tienen muchísimas cosas en común. Pero vamos aquí a analizar unas pequeñas diferencias. Diferencia, por ejemplo, que en los gases fluorados no existe la obligación de modificar la herramienta contable del ERP. Luego veremos, bueno, ya como sabéis, en el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable. No quiero decir del plástico porque es incorrecto, ¿vale? Entonces, no tenemos que, como en este nuevo impuesto del IPNR, modificar nuestra herramienta contable, puesto que en los gases fluorados, la venta, se puede incluir la información de lo que hemos pagado en la factura o bien en un certificado. Otra diferencia, es obligatorio que quien realiza pero la venta, el líquido al impuesto, debe indicar en su factura kilo de gases suministrado, tipo de gas y cantidades de gases pagados sin concepto de impuesto. Es decir, si de un lado no tengo la obligación a modificar mi herramienta contable, pero del otro lado, la única obligación que tengo, que cuando voy a realizar la factura de venta del gas fluorado, simplemente el legislador me obliga a que tengo que poner en factura, en ese certificado, tipo de gas, kilo de gases suministrado y cantidades de impuestos pagados en concepto de gases fluorados. Otra diferencia, si en el gas fluorado no tengo una cuota a pagar sobre las compras de la Unión Europea, no hay que presentar el modelo 587. Mientras, y como ya sabéis, en el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, si en el mes no he hecho ninguna actividad, ninguna compra, ninguna venta, ningún movimiento, y tengo una cuota a pagar cero, sí o sí tengo que presentar el modelo 592, ¿vale? Por lo tanto, tengo una obligación menos en el impuesto sobre los gases fluorados. Otra diferencia relevante es la tarjeta identificativa en el plástico. A la importación no hay que solicitar ninguna inscripción, pero no hay ninguna obligación formal, solo la declaración aduanera. Y en los gases, pero existe la obligación de solicitar un CAF, una tarjeta identificativa. Por lo tanto, todos los importadores que están importando estos envases de plástico no tienen que solicitar ninguna tarjeta. Sin embargo, el importador de gases fluorados tiene esta obligación de más, es decir, que tiene que solicitar a la gestora territorial por residencia fiscal la tarjeta. Un breve ejemplo, si yo importo al puerto de Barcelona, de Valencia, pero mi CIF, mi identificación fiscal está en Madrid, tengo que solicitar a Madrid, que es la oficina competente, el CAF, esta tarjeta de actividades fluorados, para poder realizar la importación, porque luego la agente aduanera, el representante aduanero en la casilla, la número 44, está obligado a puntualizar esta
esta tarjeta. Si no, no hay previo, no hay levante. Por lo tanto, es muy importante y relevante. Luego, como última diferencia, a diferencia con el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, existe una única obligación contable de los productos sujetos al impuesto para fabricantes, adquirientes intracomunitarios y almacenistas. Mientras en los envases de plástico no hay, hay diferencia de obligación formal entre fabricante y compra de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí tenemos en los gases fluorados una ligera ventaja, es decir, que yo voy a hacer solo un modelo de obligación de seguimiento, mientras en el plástico, si soy fabricante, tengo que seguir un modelo, si realizo compra de la Unión Europea, tengo que seguir otra pauta, otro modelo. Y por última slide, que creo que es la más importante, la última slide, por favor, que es igual que la más importante, es señalaros que hay una directriz bien explícita por parte de la Administración de Hacienda en fuerte colaboración con la aduana. Y esta es la directriz que os ponemos aquí como slide. Es la directriz general de plan anual de control tributario y aduanero. Aquí es muy importante matizarlo, porque sobre los gases, la administración, por nuestra experiencia, por lo que nos están contando nuestros clientes, no pasa. Son muy firmes, se están realizando muchos controles, sobre todo a la hora de importar gases, porque la aduana, teniendo frontera física, teniendo controles más determinantes que la agencia tributaria, todo lo que va a entrar con la clasificación arancelaria 2903, que son los gases luego fluorados, y todas sus mezclas, 3827, es decir, cuánto nuestro representante aduanero en aduana va a declarar esos dos dígitos, 2903, la partida, y la otra partida de mezcla 3827, os aseguro que pasan automáticamente a un canal naranja, que quiere decir a un control documental, para luego pasar posiblemente a rojo y realizar luego en un PIF un control químico. Por tanto, mucha atención a lo que estamos importando, lo que estamos comprando, y tenemos que conocer bien el tipo de gas y no simplemente tener en cuenta de la declaración verbal que nos hace nuestro exportador o con un mero email. No, no son fluorados, sí son fluorados, y el PCA 150, inferior a 150, o no estoy utilizando un gas que no está mezclado, que no tiene un PCA tan agresivo, que no es fluorado. Es siempre aconsejable que os aportan una ficha técnica del gas empleado de manera proactiva, es decir, antes de realizar la compra, la expedición o la exportación, siempre tener en consideración la documentación. Y sin más, ya estoy. Con último este mensaje paso la palabra a mi compañera Sonia para que os comente el tema de los envases de plástico no reutilizables. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonello. Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la directora del Departamento Fiscal de IMIN y, como bien decía Antonello, voy a explicar la segunda parte dedicada a impuestos medioambientales en el sector de la automoción, que versa sobre el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que ya es bien conocido por todos. En este punto del año, estando ya en el mes de marzo, finalizando el mes de marzo, no tiene sentido y no versa esta presentación sobre la estructura del impuesto, y no pretendemos explicar los elementos esenciales del mismo. Solo queremos centrarnos pues, en aquellos puntos críticos que, una vez implantado el impuesto, hemos visto que suponen pues, más inconvenientes a todas las empresas, no solo del sector de la automoción, sino a todas las empresas que se ven afectadas por este impuesto y que está suponiendo numerosos quebraderos de cabeza pues, a todos los afectados. Y además, posteriormente, pues, haremos un resumen de aquellas novedades más recientes que ha ido publicando la agencia tributaria en los últimos meses.
Pues comenzando con los puntos críticos en la gestión del impuesto, queremos hablar de nuestra experiencia en las declaraciones presentadas. Ya se han presentado las declaraciones correspondientes al mes de enero y de febrero, y la próxima se presentará el próximo 20 de abril, que será la liquidación mensual de marzo, y la primera declaración trimestral para aquellas entidades que presentan IVA con periodicidad trimestral, porque recordemos que la obligación de liquidación del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables coincidía con la periodicidad del IVA. ¿Qué nos hemos encontrado durante este periodo de tiempo en el que el impuesto ha comenzado a funcionar en España? Pues, en primer lugar, enormes dificultades para obtener información. Recordemos que en el sector de la automoción los principales hechos imponibles en los que incurren las empresas son las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias. De modo que tenemos que obtener la información de la base imponible, que no es otra que los kilos de plástico virgen que contienen los envases no reutilizables de proveedores que están ubicados en países terceros, en las importaciones, y en países comunitarios en el caso de las adquisiciones intracomunitarias. Estos proveedores no tienen obligación en estos países ni de reportar esta información en ningún documento oficial, factura, albarán de entrega, pero ni tan siquiera de conocer esta información. Por tanto, ¿qué nos hemos encontrado? Pues en general proveedores poco colaborativos en esta cuestión. Estando nosotros atados de pies y manos, pues somos los responsables de calcular esa base imponible. Nuestra recomendación para luchar con proveedores poco colaborativos, bueno, pues son básicamente dos. La primera de ellas, realizar comunicaciones, informar a estos proveedores de la contingencia fiscal que nuestra compañía afronta en España si ellos no nos suministran esa información. Eso es lo que hay que resaltar en esas comunicaciones. Y luego, en segundo lugar, pues hacer un uso inteligente de nuestro poder de negociación en esta transacción. No olvidemos que nosotros aquí estamos actuando como clientes. Entonces, usemos ese poder de negociación de forma adecuada, advirtiendo a estos proveedores que incurrimos en contingencias si ellos no proporcionan la información pertinente. Otro inconveniente que nos hemos encontrado, uno de los mayores inconvenientes, pues la ausencia de un criterio o una metodología de estimación objetiva para determinar la base imponible del impuesto. La agencia tributaria a día de hoy lo único que acepta es la cuantificación exacta de lo que pesan los kilos, expresado en kilos, de plástico virgen contenido en nuestros envases no reutilizables. No acepta ningún otro método de cálculo. Recordemos que en otros países de nuestro entorno, por ejemplo en Reino Unido, cuyo tiene un impuesto similar que entró en vigor en 1 de abril del 2022, tiene hasta 5 métodos de cálculo diferentes, y además de ellos, si al contribuyente no le encaja ninguno de esos 5 métodos, puede solicitar a la agencia, a la HMRC en este caso, a la administración inglesa, un método alternativo justificando por qué quiere utilizarlo y por qué no puede utilizar los métodos anteriores. Pues bien, desde IMI nosotros estamos insistiendo en que a día de hoy la agencia tributaria solo acepta la cuantía exacta de los kilos de plástico virgen. No obstante, para aquellos contribuyentes que se encuentran ante una falta absoluta de la información para calcular la base imponible, sí que estamos informando de estos métodos de cálculo, pues como para que valoren si podrían utilizar alguno de ellos y al menos paliar el efecto de la posible sanción de no liquidar, de la falta de pago, de no liquidar el impuesto. Pero insistimos, a día de hoy lo que la agencia tributaria acepta solo es la cuantía exacta de kilos. Además, una queja unánime, no solo del sector de la automoción, sino de todos los sectores, es la elevada carga administrativa que genera este impuesto, los elevados costes indirectos en la gestión del mismo. Frente normalmente, sobre todo en este sector, donde las operaciones, los hechos imponibles son las adquisiciones intracomunitarias e importaciones, frente a una cuota que es relativamente baja. Recordemos que, bueno, identificar a todos los envases que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, modificar en algunos casos, bueno, en el caso del sector de la automoción no, porque no son fabricantes, pero en otros sectores modificar el RP de facturación, preparar los certificados que hay que entregar a los clientes con la información del impuesto, liquidar los impuestos, los modelos tributarios, que no es uno, son dos, el 592 y el A22, que es para solicitar devoluciones, y lidiar con las obligaciones formales, pues el libro de registro de existencia en este caso para los adquirentes intracomunitarios en el sector de la automoción,
y además de todo ello, que por si no fuera poco, estar atentos a las novedades de la agencia tributaria, que va publicando a cuentagotas y reemplazando en algunos casos documentos por otros sin indicar qué cambios ha introducido. No es tarea fácil y genera una cantidad de inversión en recursos y tiempo que es considerable. Y luego aquí es una debilidad común que nos hemos encontrado en todos los sectores. Es necesaria una coordinación entre todas las áreas de la empresa para implantar este impuesto de forma debida. No solo es tarea del área fiscal o del área responsable de presentar los modelos. Tened en cuenta que el área contable tendrá que ayudar para preparar quizás esos certificados o para preparar la facturación adecuada, implantar las líneas adecuadas que refleje la información de la cuantía del impuesto. El área de logística tendrá que llevar un control de stock de aquellos envases que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. El área de compras es quien tiene normalmente la comunicación con aquellos proveedores de países terceros y países comunitarios y podrá obtener la información necesaria. El área de informática, por supuesto, para implantar las adaptaciones oportunas en los sistemas y que este impuesto, la gestión de este impuesto sea cada vez más eficaz y no genere tanto tiempo material en la gestión del mismo. Y hemos querido separar este punto crítico aparte porque ha creado enorme confusión y ha suscitado numerosas dudas. Y se trata de la relación entre el impuesto sobre los envases de plástico no reciclables y el IVA. Y es que resulta que el artículo 78 de la ley de IVA indica que la base imponible del IVA se debe corresponder con la contraprestación total de las operaciones que quedan sujetas a este impuesto. Y que se considera que dentro del concepto de contraprestación total se incluye todos los conceptos y todos los gastos que genera esa operación, incluido todos los impuestos que van asociados a esa transacción, excluido el propio IVA. Además, este mismo artículo, en su precepto 4, indica que los impuestos especiales también deberán incluirse en este concepto de contraprestación. Excluido el impuesto sobre determinados medios de transporte, los impuestos especiales también forman parte de la base imponible del IVA. Por tanto, el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, en la medida que es un impuesto especial y un impuesto indirecto, se incluye dentro de la base imponible del IVA. ¿Y qué significa esto? Pues esto tiene importantes implicaciones en la práctica que normalmente no se llegan a entender del todo bien. En primer lugar, esto quiere decir que en el modelo 303, cuando realizamos importaciones, lo tenemos que reflejar en la casilla 32, y cuando realizamos adquisiciones intracomunitarias, las casillas a complementar son las 10 y 36. En esas casillas lo que hay que reflejar no es solo el precio de ese bien, lo que me ha costado a mí adquirir el bien en Polonia, a mi proveedor polaco. Hay que añadir también la cuantía del impuesto del plástico que he pagado debido a ese bien, debido a esa adquisición intracomunitaria. Ese es el importe que tengo que reflejar en tales casillas del modelo 303. Además, este importe tiene que coincidir en lo que declaremos en el suministro inmediato de información y en el modelo 349, en el caso de las adquisiciones intracomunitarias, como modelo informativo. ¿De acuerdo? Y además, no tenemos que olvidar que en el caso de que el impuesto sobre plásticos no reutilizables sea no recuperable, es decir, nosotros sepamos que no vamos a poder deducir ninguna cuota en el impuesto y no vamos a poder solicitar ninguna devolución, tenemos una norma de registro y valoración 12 en nuestro plan general contable para contabilizar dicha operación. Lo que básicamente indica esta norma es que para contabilizar las existencias, para valorar la valoración inicial de los bienes y servicios comprendidos en las existencias, debemos incluir el precio de adquisición del bien o el coste, pero añadir también todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que el bien se ubiquen para su venta, transportes, aranceles, etc. Y además, si hemos soportado impuestos indirectos que no son recuperables, se tendrán que sumar al precio de adquisición del bien. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de contabilizarlo. Por todo lo anterior, es necesario resaltar la importancia en llevar un control
sobre la trazabilidad de estas operaciones. No es posible calcular un impuesto sobre envases de plástico no reutilizables global para todas mis adquisiciones intracomunitarias, con un método global. ¿Por qué? Pues que tengo que asociar, tengo que individualizar la parte de cuota del impuesto que corresponde a cada adquisición intracomunitaria. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que trasladar a los modelos que anteriormente he citado. Entonces, la conjugación de todo esto no es tarea fácil y está creando, bueno, bastantes dificultades de entenderlo en la práctica. A ver, paso al siguiente. Aquí en esta slide cambio un poco de tercio y empiezo a comentar las actualizaciones en materia del impuesto, las últimas novedades que la agencia tributaria ha ido publicando en materia del impuesto. ¿Por qué he querido detenerme? Bueno, me he querido detener en estas obligaciones liquidatorias y formales de los adquirentes intracomunitarios e importadores porque son los hechos imponibles propios del sector de la automoción. Pero ¿por qué he querido repasarlos? Bien, porque la agencia tributaria el pasado 10 de marzo lo que hacía era publicar una nueva nota de obligaciones formales que reemplazaba a otra nota que ya se había, bueno, lo ha hecho ya en 4 ocasiones. Hasta en 4 ocasiones ha reemplazado las notas que resubían las obligaciones formales. Por tanto, he querido repasar lo que refleja esta última que la ha publicado la agencia tributaria el pasado, hace unas semanas. Entonces, para adquirentes intracomunitarios, ¿cómo queda la foto? ¿Qué tengo que hacer yo como adquirente intracomunitario en cuanto a mis obligaciones liquidatorias y formales? Bueno, pues en primer lugar, inscribirme ante la oficina gestora en que radique mi domicilio fiscal y voy a tener un solo CIF con una clave AP y ello con independencia que mi actividad se desarrolle en varios establecimientos. Hay un poco de confusión aquí porque los fabricantes sí que tienen que obtener varios CIF dependiendo del número de establecimientos, no así los adquirentes intracomunitarios. Además, como obligaciones liquidatorias, tendré que presentar el modelo 592 para pagar el impuesto con la misma periodicidad que el IVA, una única liquidación por dicha actividad, incluso aunque yo tenga varios establecimientos. Ojo, porque como adelantaba mi compañero Antonella anteriormente, aunque no tenga cuota a pagar, la agencia tributaria me obliga a presentar una liquidación con cuota cero. ¿Cuándo no tengo que presentar el modelo 592? Pues únicamente cuando no esté inscrito en el registro territorial. ¿Cuándo no voy a estar inscrito? Pues únicamente cuando yo pueda aplicar la exención del artículo 5.2 de la orden de los modelos 592 y A22, que era cuando yo hacía adquisiciones intracomunitarias en un mes natural con un peso total de plástico no reciclado inferior a 5 kilos. En caso contrario, o cuando supere este importe, ya tengo que realizar la inscripción y presentar los modelos independientemente de que tenga cuota cero. Como obligaciones formales, pues tengo que presentar el libro de registro de existencias, igualmente con la misma periodicidad, bueno, con periodicidad trimestral, disculpad, con periodicidad trimestral y en este caso, y a diferencia de lo que ocurría con las obligaciones liquidatorias, no voy a tener que presentar el libro de registro de existencias si no tengo cuota a ingresar. Además de ello, tengo que tener en cuenta que si bien no estoy obligado a modificar mi RP de facturación porque no tengo obligación de consignar en factura las cuotas que he satisfecho en ese impuesto, si mi cliente me lo pide tras realizar la importación o la adquisición intracomunitaria en España, cuando hago una venta interior en España, si mi cliente me lo pide, sí que debo entregarle un certificado con la información del impuesto satisfecho. Incluir la información de factura es totalmente voluntario para adquirentes intracomunitarios e importadores que posteriormente vendan. Si no quieren hacerlo mediante modificación de factura, pueden hacerlo a través de este certificado. Y luego, para finalizar, si el adquirente intracomunitario es una entidad no establecida en España, hay que tener en cuenta que tienen que designar un representante establecido en el país. Tened en cuenta que estos no establecidos tienen exactamente las mismas obligaciones que las entidades establecidas en España. Ojo con todas aquellas entidades que pertenecen a vuestro grupo y que están ubicadas y tienen sede en países comunitarios, puesto que tendrían que designar un representante establecido en el territorio de aplicación del impuesto. En cuanto a los importadores, bueno, pues las dos obligaciones que aparecen en pantalla al inicio son exactamente igual que en el caso de los adquirentes intracomunitarios. Tienen que entregar ese certificado
bajo petición del cliente con la información del impuesto o, en su defecto, incluir la información en factura, cuestión que no es obligatoria para importadores, y también designar un representante si la entidad no es establecida. Ojo aquí porque no siempre van a tener que designar representante en caso que realicen importaciones, únicamente si realizan cuestiones distintas a la mera liquidación del impuesto en aduanas. Recordemos que el impuesto en la importación se liquidaba en la aduana, no hay que presentar modelito. Entonces, si el no establecido lo único que hace es liquidar el impuesto en la aduana, no tiene que designar representante. Sin embargo, si realiza otro tipo de cuestiones distintas a las liquidatorias, como por ejemplo solicitar una devolución bajo el modelo A22, en tal caso sí que tendría que designar un representante establecido para realizar esa gestión. Y luego, como novedad que introduce la Agencia Tributaria en esta nota de obligaciones formales, es el modo de representación. Si mi representación, el representante de este no establecido está realizando adquisiciones intracomunitarias y este contribuyente no establecido ya tiene un NIF en España, hay que realizar ahora dos inscripciones. La inscripción del propio contribuyente no establecido, que recibirá un CIP con clave AP, y también su representante, que recibirá un CIP con clave RP. Y para cumplir con todas las obligaciones liquidatorias y formales, el representante va a tener que utilizar en este caso el NIF y el CIP del contribuyente no establecido. Sin embargo, si este no establecido realizando adquisiciones intracomunitarias no dispone de NIF en España, solamente se tendrá que registrar el representante, que obtendrá el CIP RP y tendrá que cumplir las obligaciones formales con su propio NIF y su propio CIP. Y bueno, en caso si es un importador, el que es no establecido, el único que se tendrá que realizar la inscripción será el representante con clave RP, y él será quien tenga que presentar todas las obligaciones formales con su propio NIF y su propio CIP. También queríamos recalcar que la Agencia Tributaria ha vuelto a actualizar las preguntas frecuentes. En este caso hay solo 3 preguntas frecuentes que ha actualizado, y interesantes para el sector de la automoción, como hemos visto la que aparece en pantalla. Biopolímeros sostenibles, es decir, materiales compostables, biodegradables, hidrosolubles, aunque no contengan microplásticos contaminantes, van a tributar por la cantidad de plástico no reciclado expresada en kilos. Es decir, todos los envases no reutilizables que contienen plástico de cualquier tipo, del tipo que sea, están incluidos en el ámbito objetivo del impuesto. No obstante lo anterior, si nosotros entendemos que nuestro envase está formado por este material, pero que tiene un contenido de plástico reciclado, pues para acreditar la cuantía de plástico, lo que tenemos que hacer es acreditarlo mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho, inclusive la norma UNE que veis en pantalla. Por tanto, y esto lo dice una consulta vinculante, a continuación mencionaremos algunas relevantes, pero estas son puede utilizar cualquier medio de prueba, inclusive la norma UNE. No obliga a la Agencia Tributaria a utilizar siempre la norma UNE. Si tenemos obviamente es una prueba con más garantías, pero deja la puerta abierta a otros medios de prueba. Actualizaciones en cuanto a consultas tributarias vinculantes. Pues bueno, hasta la fecha, y además lo he comprobado justo antes de la sesión, hay 19 consultas vinculantes publicadas por la Dirección General de Tributos en materia de este impuesto. Nuevamente hemos querido resaltar aquellas que son más interesantes para el sector de la automoción. La primera de ellas tiene que ver con el concepto mercancías. Este concepto va a ser esencial para determinar si un producto encaja en la definición de envase y por tanto va a formar parte del ámbito objetivo del impuesto. Para revisar la definición de envase tenemos que irnos al artículo 2M de la ley, que a su vez nos remite al 2.1 de la ley 11/97 de envases del 24 de abril de envases y residuos de envases. Básicamente, esta definición de envase es la que nos da la definición de mercancías. A mercancías la define como desde materias primas hasta artículos acabados en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Y por eso la Agencia Tributaria, en determinadas consultas, la 16, 24 y 26 del 2023, excluye del concepto de envase determinados envases que no contenían mercancías, sino contenían otras sustancias. Bueno, pues eran consultas que versaban sobre envases de plásticos estériles de un solo uso para la recogida de muestras, para análisis in vitro de orina, heces, esputos y orinas estériles, etcétera.
que la agencia tributaria finalmente concluye que no quedan sujetos al impuesto porque no sirven para contener, proteger o manipular mercancías. No eran mercancías, sino desechos. Con lo cual, ojo al concepto de mercancías. En segundo lugar, y que genera incertidumbre con respecto a la aplicación del artículo 73D de la ley. Recordemos que el artículo 73 de la ley del impuesto hablaba de los supuestos de no sujeción. Y en concreto el 73D decía que quedaban no sujetos al impuesto la fabricación, la importación, la adquisición intracomunitaria, que pudiendo desempeñar la función de envase, de contención, protección y manipulación de mercancías, no estaban diseñados para ser entregados conjuntamente con dichas mercancías. Sin embargo, sorprendentemente la agencia tributaria emite una consulta 16 del 2023 en la que concluye que el film que se vende en supermercados para alimentos, para uso doméstico, así como las bolsas de congelación, sí quedan sujetas al impuesto, porque ambos tienen la consideración de envase y resulta irrelevante el uso del producto o envase. Nosotros en este sentido no estamos de acuerdo con la conclusión de la agencia tributaria con respecto a esta consulta, pues porque entendemos que se está obviando la no sujeción del 73D. El film que compramos en supermercados y las bolsas para congelar, entendemos que nunca fueron diseñadas para ser entregadas de forma conjunta con el envase. Por tanto, pues no entendemos esta conclusión y, a mi entender, genera incertidumbre con respecto a este supuesto de no sujeción. En último lugar, y esto es una cuestión también pues, que va a generar bastante controversia, pocas opciones de aplicar la exclusión del artículo 68.1a de la ley. Recordemos que el artículo 68 lo que nos daba era la definición de envase, pero a su vez incluía una salvedad. Pues decía que, bueno, tiene la consideración de envase, todos los productos que estaban destinados a cumplían funciones de contener, proteger, manipular, distribuir mercancías, salvo que dichos artículos formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil y todos sus elementos estén destinados a ser usados, consumidos o eliminados de forma conjunta. ¿Qué está ocurriendo? Han habido varias consultas al respecto y la agencia tributaria nos consta que no ha publicado todas las que ya ha resuelto. En pantalla veis la 17, la 19, la 21 y la 25. Todas versan sobre tripa artificial de embutidos. Bien, en todas la agencia tributaria indica que no hay salvedad aplicable y que todos cumplen la definición de envase y que tributan. La administración hasta la fecha se ha ceñido a la lista de ejemplos de las preguntas frecuentes, que no es más que el anexo 1 del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. En este sentido, ha concluido que la tripa artificial de embutidos no encaja en el supuesto de la salvedad porque la tripa artificial no forma parte integrante de un producto. Sin embargo, no entendemos cómo otros productos que aparecen, por ejemplo, en la lista de ejemplos de preguntas frecuentes, que la agencia tributaria defiende como supuestos que no son envases, sí son excluidos por este motivo, como por ejemplo el cartucho de tinta. El cartucho de tinta para las impresoras. ¿Por qué la tinta y el cartucho? ¿Por qué la tinta forma parte integrante del envase y otros productos como la tripa artificial de los embutidos o, por ejemplo, envases del sector químico que son indiscutiblemente necesarios para conservar el producto y por peligrosidad no puede desprenderse de ese envase hasta el final y se desechan conjuntamente con el contenido, pues quedan fuera de este supuesto de la no sujeción? Algo que no entendemos y nos tememos que la administración tributaria, si nada cambia en las próximas consultas, se va a ceñir a la lista de ejemplos de preguntas frecuentes. Pocas opciones de aplicar esta salvedad. No me detengo en esta slide porque voy mal de tiempo y porque ya ha insistido además mi compañero Antonello en la parte de gases fluorados. La agencia tributaria también ha incluido el impuesto en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2023. Y para finalizar, una breve actualización en materia del impuesto en Europa y en España. En Europa, decíamos, en Reino Unido es aplicable un impuesto similar, pero mucho más flexible desde el 1 de abril del 2022. En Italia está previsto para el año que viene, para enero del 24, no obstante, habrá que ver si la administración italiana lo vuelve a demorar, porque ya lo ha demorado en varias ocasiones. En Alemania, un proyecto de ley aprobado en noviembre del 22, que se esperaba aprobación en el primer trimestre del 23, pero hasta la fecha
no tenemos noticia. Su aplicación efectiva era en 2025. Por tanto, pioneros, y no tiene pinta de que pronto nos acompañen los países de nuestro entorno. Hasta la fecha, estos son los 3 países en los que se está manejando el impuesto, y Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea desde enero del 20. Y luego, ¿qué ocurre en España? Pues bueno, quería compartir con vosotros algunos titulares del último mes. Las empresas aseguran desconocer cómo gestionar el nuevo impuesto al plástico, lo publicaba 5 días. El impuesto a los envases de plástico en solo uso desespera a la industria, lo publicaba Expansión. Y nos sorprendía la semana pasada esta publicación del Mundo. Hacienda modificará el impuesto al plástico tras el caos en los primeros pagos. Nos tememos muy mucho que si Hacienda modifica el impuesto, seguramente será por la recaudación, por el nivel recaudatorio que ha tenido en los primeros meses, y no tanto por el caos de los primeros pagos, porque la agencia tributaria era conocedora de los aspectos críticos de este impuesto y ha trabajado en los grupos de trabajo con todo el sector y ha conocido cuáles eran los puntos críticos desde el primer momento. No ha querido modificarlos hasta la fecha, y ahora nos sorprende este titular, que desde luego apunta que son fuentes cercanas a la agencia tributaria, pero desde luego quiero confirmar ahora que a fecha de hoy no hay información fehaciente ni ha publicado la agencia tributaria nada al respecto, ninguna noticia de que se vaya a modificar cualquier parte del impuesto. Decía este titular, decía esta noticia, fuentes cercanas a la agencia tributaria. ¿Cómo podría evolucionar el impuesto en España? Pues podría evolucionar con numerosas peticiones que ha hecho el sector. Delimitando la lista de productos, creando una lista cerrada, ampliando los supuestos de no sujeción, ampliando las exenciones, simplificando la gestión administrativa en tiempo y recursos, unificando modelos AC 22 de devolución y 592 liquidatorio, o eliminando el requisito de certificar el plástico reciclado con la certificación ENAC, que genera un enorme coste. La base imponible, introduciendo métodos de estimación objetiva, lo hemos dicho al principio, que faciliten al contribuyente la liquidación del mismo. Y también incluyendo un régimen de simplificación en el diferimiento del impuesto a la hora de importarlo. Tenemos el diferimiento del IVA, pero ahora mismo hay muchas empresas que tienen que pagar pequeñas cuantías del impuesto del plástico y no pueden diferirlo a la hora en la aduana, y tienen que lidiar con una gestión administrativa importante. Está ya solicitado por la Federación de Transitarios y Representantes Aduaneros. Así que bueno, seguramente nos veamos en posteriores ocasiones con más información al respecto, porque seguramente traerá noticia el impuesto del plástico pronto. Y sin más, doy paso a mi compañero Ciprián, que explicará la última parte de nuestro webinar, Aduanas en el sector de automoción, cómo agilizar y reducir costes logísticos en operaciones internacionales. Ciprián, todo tuyo. Gracias, Sonia. Bueno, pues muy interesante todo el contenido legal y fiscal que acabamos de ver, y os puedo decir desde mi experiencia que este es uno de los ámbitos más importantes de la logística, aunque no está reconocido como debería serlo, ¿no? Yo, de igual manera, voy a presentar un poco, voy a entrar un poco en el tema logístico, en el tema tecnológico de la logística, ¿vale? Voy a hablar un poco de las tecnologías emergentes que han aparecido, que tenemos en esa industria, que tienen un único propósito, el de eficientizar todo el manejo de una cadena de suministro, ¿no? Entonces, en términos de cómo estamos ahora, ¿vale? Prácticamente, en la diapositiva anterior, podéis ver que hoy en día tenemos varias cadenas de suministro, ¿vale? Dentro del comercio global. El comercio global es una actividad muy compleja, al fin y al cabo, porque en promedio participan en una operación de importación de una mercancía o exportación de una mercancía, participan alrededor de unos 10 empresas privadas, público-privadas o incluso instituciones públicas, ¿no? Y todos estos actores, como los llamamos, ¿no? Tienen que comunicarse entre ellos, tramitar documentaciones entre ellos y varios tipos de información que se necesita llegar de un actor al otro para que se pueda realizar todo el proceso logístico, ¿no? Y lo peor de esto es que, como habéis visto, todos esos procesos pasan principalmente de una manera manual, ¿vale? Y eso supone que son sujetos a errores, ¿vale? Tantos errores se producen en la industria logística que las Naciones Unidas han sacado un reporte en el cual han concluido que el 20% de los costes de transporte a nivel global son generados por errores humanos, ¿vale? O sea, además de los costes que nos perdemos por las devoluciones de IVA que no sabemos cómo hacer,
o por la poca explicación de cómo tenemos que pagar los impuestos, ¿vale? Simplemente por los errores humanos que se generan en un envío de una mercancía del punto A al punto B, 20% de los costes son generados por errores. Y esto, para dar un número absurdo, son más o menos 2 trillones de dólares que estamos desperdiciando cada año porque no trabajamos de una manera eficiente, ¿no? Entonces, ahora, como vas a ver en la próxima diapo, hay muchas tecnologías que han aparecido que pueden aportar eficiencia en una cadena de suministro, ¿vale? Y estas tecnologías están utilizadas ya tanto por el entorno público, por las administraciones, como también por el entorno privado. En la parte administrativa, hemos visto varios movimientos ya, como por ejemplo la normativa EFTI, que está promoviendo el uso de documentación electrónica de transporte, ¿vale? Que va a entrar en vigor a partir de el próximo año. Y luego también vemos movimiento como es el proyecto del despacho europeo centralizado, en el cual incluso la aduana española hace de piloto para este nuevo concepto que se va a aprobar. Incluso también otro modelo que se está empezando a promover, ¿vale? Que se llama WCO, que esto es un modelo a través cual las aduanas lo que quieren llegar a hacer es que la declaración aduanera en origen, ¿vale? Que se transmite a través de un set de datos simplemente, ¿vale? Nos olvidamos de dudas de documentos y de documentos de transportes o de facturas, que simplemente transmitimos un set de datos a la aduana en origen para hacer la declaración aduanera. Y luego que esta misma declaración, esta misma DUA en origen puede ser válida para la declaración aduanera en destino, ¿vale? Que al final de cabo son los mismos datos, o deberían ser los mismos datos que declaramos en origen y en destino, ¿no? Pero en este momento se hace una declaración en origen, una declaración en destino. Entonces, con este modelo de WCO, se supone que vamos a poder declarar solamente una vez la mercancía, ¿vale? Y que esta declaración sea válida tanto en origen como en destino. Y también las aduanas están ahora dándose cuenta que necesitan trabajar en digital, ¿vale? A través de los documentos electrónicos, porque al final eso es mucho más fácil, ¿no? Mandar un documento electrónico, solamente lo subes en la nube y ya está en la otra parte del mundo donde el funcionario puede verificarlo y dar el check, ¿no? Pero además de esto también están utilizando inteligencia artificial. Y esto por el tema de la nueva legislación de e-commerce, ¿no? Que ha suponido que prácticamente por cualquier mercancía de bajo valor de 150 euros, la declaración se complica un poco, ya es un poco más complicado. Y eso ha generado que para la aduana desde hoy para mañana, han empezado a llegar 30 millones de despachos nuevos por mes, ¿vale? Eso es un volumen increíble, ¿vale? Que es muy difícil ahora con los mismos recursos humanos que tienen, manejar un extra de 30 millones de envíos de despachos de import-export. Entonces, ahí lo que pueden hacer y lo que están trabajando, ¿vale? Es que a través de la tecnología de inteligencia artificial, pueden reconocer la mercancía solamente leyendo la descripción de dicha mercancía y cualificarlo bajo la partida arancelaria que conlleva esta mercancía, ¿no? Entonces, prácticamente la cualificación se hace automáticamente y también los impuestos o los cheques se pueden dar automáticamente, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se utiliza la tecnología hoy en día en el entorno público. Ahora, por el entorno privado tenemos ya muchos más ejemplos, ¿no? Desde la tecnología de inteligencia artificial, blockchain, que es una otra tecnología con la cual trabajamos, que prácticamente lo que ayuda es certificar cualquier tipo de información o documentación como original o como auténtica, ¿vale? Porque una vez que se sube algo a una red de blockchain, ¿vale? Lo que pasa es que nunca se va a poder borrar, o sea, queda ahí para siempre, o sea, que tiene la trazabilidad entera de cuándo se ha subido, quién lo ha subido y no se puede modificar, lo que impide justo el fraude, ¿vale? Porque una vez que subes un documento y lo certificas a través del blockchain, ya no lo puedes modificar, no lo puedes manipular, no lo puedes borrar, se queda ahí para siempre, ¿vale? Por lo cual, esto es una tecnología a través de la cual se pueden transmitir documentos o información desde un punto A al punto B de una manera más segura,
¿vale? Y es una de las más seguras que existe hoy en día. Y prácticamente toda la tecnología hoy en día es el principal objeto a través del cual podemos llegar a ser más eficientes, ¿no? Y esto es lo que buscamos, porque en el movimiento de una mercancía desde el punto A al punto B, lo que queremos es que esta mercancía llegue en condiciones y llegue lo más rápido posible y que no tenemos que incurrir ningún coste adicional, ¿no? Entonces, en la siguiente diapo, os voy a contar un poco de nuestra experiencia, ¿vale? Y además de todas estas tecnologías que sí pueden tener varias aplicaciones, lo que hemos visto que realmente hace que la cadena de suministro es más eficiente es un concepto básico, ¿vale? Que lo tenemos desde hace 50.000 años, ¿vale? De nuestra historia, y es el trabajo en equipo. ¿Qué pasa? En la cadena de suministro, como os decía, hay varios participantes, varios actores que participan en el movimiento de una mercancía, ¿no? Pero lo que pasa es que todos esos participantes trabajan de uno en uno, o no se conocen a todos, o el trámite informacional que se hace es encadenado, ¿vale? No logran trabajar al final en equipo porque están desconectados. Desconectados por sus ubicaciones, también desconectados porque no tienen un sistema principal en cual pueden compartir todo este flujo de información que tienen que manejar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que lo que más ayuda a eficientizar una cadena de suministro es tener una única plataforma a través de la cual se pueden compartir, ¿vale? Toda la información, toda la documentación, incluso todas las conversaciones de un envío. Y así, esto, por nuestra experiencia, puede reducir hasta un 60% del coste administrativo de la gestión de un envío o de una cadena de suministro, ¿no? Pero ahí es importante que se respetan unos valores exactos, ¿vale? Porque esto no funciona en cualquier entorno. O sea, se necesita que la plataforma sea en la nube, primero, ¿vale? Para que cualquier persona puede accederla, que sea colaborativa, que permite que cualquier persona de cualquier punto del mundo puede acceder sin poner pegas, para decirlo claro, que sea abierta, interoperable, ¿vale? O sea que se puede conectar con otros sistemas, porque al fin y al cabo, si hacemos todo el trabajo manual, esto simplemente nos va a generar más trabajo. Es importante que la plataforma pueda tener interconexión con otras plataformas para que se puede enlazar el dato de manera automática, ¿no? Y que es independiente y agnóstica, ¿vale? O sea, que no depende de nadie o que no la controla nadie de la industria logística o que nadie tiene un interés político o económico sobre la plataforma que puede afectar a los demás participantes, ¿vale? Y todo esto nos lleva a prácticamente unas ventajas que tener una plataforma a través de la cual todos los sistemas de todos los participantes de una cadena de suministro están enlazadas, toda la información fluye de manera automática, ¿vale? Eso significa que llegamos a tener un repositorio de documentos compartido con todos, ¿vale? A cual se puede acceder en tiempo real para verificar cualquier tipo de información, que se puede realizar la trazabilidad de la carga, ¿vale? A través de la tecnología blockchain, lo que supone que lo que dice esta tecnología es lo que es o es lo que hay realmente, ¿vale? Se puede unificar las comunicaciones entre todos los agentes involucrados. Por ejemplo, para daros un caso práctico, hemos hecho algunos envíos humanitarios el mes pasado por el terremoto de Turquía y lo que hemos visto, las empresas que hemos involucrado, lo primero que han hecho una vez que han entrado a la plataforma es han abierto un canal de comunicación, todas, han sido unos 12, y han empezado a comunicar ahí todas. Esto se ha visto con cuánta velocidad se pueden mover cuando tienen la información de cada uno en tiempo real, ¿vale? Y también se pueden reducir errores y retrasos mediante la inteligencia artificial, también mediante interconexiones o integraciones con demás sistemas, porque así no tenemos que picar datos, se pueden transmitir datos de manera automática, ¿no? También se pueden recibir documentos logísticos en tiempo real, porque todo es en la nube. Una vez subido ya está disponible para cualquier otra persona de cualquier lugar del mundo. Se puede verificar la localización geográfica del contenedor de la mercancía que se va a enviar y también ofrece agilidad en el despacho
por tener integración con aduanas, ¿vale? O la devolución rápida de IVA e impuestos de envío. ¿A qué me refiero con esto, vale? Si la aduana, o sea, en esta plataforma, digamos que tenemos a todo el ecosistema logístico de alguna cadena de suministro integrado, ¿vale? Desde exportador, importador, forwarders, carriers, handlings, los demás actores. Si la aduana también está conectada, ¿vale? Entonces la aduana tiene acceso a toda la información en tiempo real. Por lo cual, prácticamente la aduana tiene acceso para ver toda la información de la mercancía o toda la información del envío desde incluso el momento en cual se hace el embarque, que puede ser 30 días antes o 60 días antes. Por lo cual, a la aduana le da un plazo muchísimo más largo y también le da proactividad para poder verificar cualquier irregularidad o cualquier incidencia, ¿vale? Y resolverla en tiempo para que en el momento en cual llega la mercancía al destino, se saca la sumaria y se puede recoger, ¿vale? Y entregar en el destino final. Esto supone dos cosas principales para la aduana: agilidad en la gestión de las incidencias y proactividad, porque puede ver en tiempo real todo lo que va a llegar en el país, ¿vale? Todo lo que las operaciones de importación que van a pasar mañana, después de mañana, en una semana o en un mes, ¿vale? Y todo esto nosotros lo hemos plasmado también en un proyecto que estamos empujando ahora, principalmente entre España, porque España es prácticamente la estrategia ahora de España y de Madrid, principalmente de ser el hub logístico de Europa, ¿no? Entonces, lo que estamos empujando es el concepto de corredores digitales entre Madrid principalmente, pero también otras ciudades de España y países de Latinoamérica. ¿Y qué es un corredor digital? Prácticamente es una vía 100% digital telemática a través cual se transmiten datos de origen hasta destino y que tiene todos los actores involucrados conectados a una misma plataforma. Y ahí hablamos no solamente de empresas privadas, pero también hablamos de aduana en origen y aduana en destino, y hablamos también de ministerios o paraduaneros en origen y paraduaneros en destino, ¿vale? Y así tenemos tanto la parte privada como la parte pública en una misma vía electrónica, y ellos se comunican en tiempo real desde origen a destino. Esto es la idea del corredor digital. Hacer que el flujo informacional, ¿vale? Porque al final y al cabo en la logística tenemos dos flujos. El flujo de la mercancía, que todavía es físico porque no sabemos teleportar mercancía, y luego el flujo informacional, que esto es tanto físico como en digital, porque en algunos casos todavía se necesita el certificado de origen físico o el fito en físico, ¿no? Para que pueda ser considerado válido. Pero a lo que nos estamos moviendo es digitalizar todos esos documentos e información para que no se necesita transmitir en físico, porque sabemos todos cuáles son los problemas, ¿no? Que se puede estropear un documento, se puede perder, y esto va a suponer una demora en el envío, porque te lo paran en la aduana y te tienes que buscar la vida para solucionar la incidencia, esperarte una semana más antes de que puedes mover la mercancía al destinatario final, ¿no? Y este no es solamente un concepto, como vais a ver, es algo que hemos hecho ya, que hemos probado con varios países, ¿vale? Y como vais a ver en la próxima diapo, ya hemos trabajado con, por ejemplo, en corredores digitales entre Madrid y Montevideo, o sea, Madrid y Uruguay, con mercancía de bebidas entre España y Ecuador, entre España y Perú. Incluso hemos hecho un corredor digital entre España y México en la industria de automoción, ¿vale? Porque como bien sabéis, la industria de automoción en México está teniendo un momento estupendo, o sea, está creciendo muchísimo, aún más que su industria de aguacates realmente. Y también hemos tenido corredor digital entre España y Turquía, y estamos ya en proceso para abrir aún más corredores digitales entre España y países de Latinoamérica, y también entre España y países del este, ¿vale? Y para daros el ejemplo de la industria de automoción, en la siguiente diapo vais a ver uno de los primeros corredores digitales que hemos hecho, ¿vale? Uno de los primeros envíos de corredor digital que hemos hecho entre España y México. Prácticamente hemos tenido mercancía del grupo Antolín, que ha viajado desde Burgos
hasta Hermosillo en México. Y ahí tenemos a todos los intervenientes, todas las empresas que han participado y han compartido datos de una manera centralizada y unificada, que es por ejemplo Avianca, Cercomex, el grupo Genet, Kensa, y también ha participado la aduana española, ¿vale? Así que la aduana española prácticamente se envió, ha podido ver, aunque fue una exportación y que una vez que la mercancía sale del país ya no le interesan tanto qué pasa con esa mercancía, pero han tenido la oportunidad de poder ver que realmente esta mercancía que ha salido de España ha llegado en condiciones a México, ¿vale? Y no ha habido ningún retraso, ningún cambio de dirección, que no ha habido un destino distinto realmente, ¿vale? Que esto también supone un beneficio para la aduana, saber que realmente ellos lo que exporta es realmente lo que se importa en el destino que ellos tienen declarado, ¿vale? Porque hay muchísimos casos en cual no es así. O sea, en cual se exporta que llega esta mercancía a México, pero realmente llega a Cuba, o llega a Ecuador, o llega a cualquier otro lugar, por varias razones, ¿vale? Porque se pierde en este país o porque realmente ahí se debería llegar y se ha producido algún error. Y esto es lo que hemos hecho, fue uno de los primeros realmente que hemos creado. Y ahora prácticamente toda esa digitalización es algo muy bonito, que podemos hablar un montón sobre eso, pero no nos permite el tiempo. Pero que además de hablarlo, es lo mejor probarlo, ¿vale? Para ver si realmente sirve, porque la tecnología sí es muy bonita y tiene muchas posibilidades, pero si no sirve, si no aporta algún valor, si no aporta eficiencia, entonces realmente no sirve. Por lo cual siempre nuestro consejo es probarlo. A ver, ¿funciona de alguna manera? ¿Puede aportar algún valor? Si es que sí, pues perfecto. Si es que no, pues entonces no es el caso, no es lo que se debería hacer, ¿vale? Y con esto no os quiero robar más tiempo. Por si queréis probar el concepto de corredores digitales y el concepto de digitalización a través de una plataforma única como un torre de control, podéis entrar en esta web de www.usingro.com/eventos o escanear el código QR de ahí que os va a traer a la misma página. Y ahí podéis seleccionar un formulario de 4 campos nada más. Y una vez echado, nos ponemos en contacto para ver si realmente os puede servir entrar en un corredor digital o no. Mi impresión es que sí, porque ese es el futuro al final. Así que cualquier empresa que se une antes será pionera y no tendría problemas después. Y esto fue por mi parte. ¿Sonia? Sí. Muchas gracias, Ciprián, y bueno, muchas gracias a CIAC por la oportunidad de expresarnos con estos temas que esperamos os hayan resultado útiles. Y bueno, nos hemos extendido un poco en tiempo, pero estaremos encantados de responder a cualquier duda pues por email. Os pasaremos nuestros datos de contacto y no tenemos problema para compartir la presentación y pues resolver cualquier cuestión. Muchas gracias a todos. Mariona, no sé si está por ahí.